Buenas noches, don Jaime Lira. Hola, Nos buenas noches. encontramos en pleno con todos los compañeros del Consejo de Base, Quirino Lemaches, y en el contexto histórico que estamos viviendo con relación al estallido social y las consecuencias que ha tenido este proceso y lo que se viene el próximo mes de abril, es que hemos querido poder conversar contigo y que tú nos puedas explicar cuáles son los pormenores, cuáles son las dificultades, los aciertos en función de lo que se viene con la nueva llamada Constitución Política y cómo debemos enfrentarlos tanto como partido PPD como parte de la oposición, ¿cierto?, para lograr el apruebo en la nueva Constitución. Hola, Leo. Mira, súper interesante lo que ha pasado después de esta gran movilización, porque ha permitido por fin colocar temas de transformación social importantes que se habían dejado, no habían tenido el impulso, se habían dejado estar durante mucho tiempo. ¿Ah? Uno de ellos, y el primer acuerdo que se logra entre algunos partidos políticos en el Congreso, es el acuerdo por un proceso constituyente. ¿Cuál es el desafío para los sectores que quieren cambiar la Constitución? Hoy día aparecía la encuesta CADEM que más del 70% de los chilenos quiere una nueva Constitución. ¿Eh? Y, eh, y más del 50% estaría optando por la convención constituyente, que es 100% electa por la ciudadanía. Y eso nos coloca a las personas que hemos querido o hemos conversado de cambiar la constitución durante mucho tiempo, conversado en los círculos políticos y en los círculos de organizaciones sociales y territoriales, en una tarea que es bastante, tiene que tener bastante generosidad con respecto a todos los grupos que quieren efectivamente cambiar la constitución o tener una nueva constitución. El peso de la prueba de la próxima constitución y de lo que salga de la próxima constitución para el plebiscito de salida va a estar dado esencialmente en los sectores que siempre han promovido tener una nueva constitución. O sea, en la centroizquierda y en las organizaciones sociales que han luchado por establecer derechos constitucionales de un Estado más solidario y un Estado que deje atrás el modelo neoliberal. Y las señales han sido hasta ahora un poco erráticas. Por un lado, para el plebiscito del 26 de abril, se forman 4 comandos. O sea, la oposición enfrenta con 4 estructuras distintas, la centroizquierda, con 4 estructuras distintas, el llamar a la gente a votar por una nueva constitución, pero además por la opción de convención constituyente 100% electa. Y eso habla del desorden y de el problema que tenemos y que tienen nuestras dirigencias políticas para poder eh, enfocarse en el objetivo de fondo. Eh, es súper difícil cuando se toman este tipo de decisiones por la élite política y social, porque hay que recordar que en este proceso de la nueva constitución, los partidos políticos tampoco son la única herramienta para poder presentar propuestas, llamar a votar. Las organizaciones sociales son súper importantes. Y los partidos políticos parece que todavía no están entendiendo que la ciudadanía está buscando nuevas formas para dar cauce a sus demandas sociales de una nueva constitución a través de otras organizaciones que no sean los propios partidos políticos. Por lo tanto, partimos con un problema. Los 4 comandos descoordinados, sin conversar, cada uno apuntando
a un electorado distinto, no se entiende mucho, ¿ya? Y eso puede provocar que efectivamente haya gente que, frente al desorden que se provoca en la campaña de la derecha, que dice, mire, esto va a provocar desorden, y como provoca desorden la nueva constitución, entonces rechacemos la nueva constitución. Y claro, la gente va a ver que efectivamente los que estamos promoviendo hacer una nueva constitución tenemos un desorden por legítimos intereses que en otros contextos son súper válidos, ¿eh? Que es defender las cuotas de la representación que tiene cada fuerza política en un sistema. Pero aquí estamos hablando de algo mayor, aquí estamos hablando de generar justamente un nuevo sistema. Y eso debiera ser una fuerza lo suficientemente aglutinadora para que los partidos políticos dejen sus diferencias de políticas públicas y se centren en lo principal, que es tener una constitución que nos herede durante 30, 40 años, una sociedad más solidaria, más justa. Es súper importante decir que ninguna elección se gana hasta que no se cuenten los votos, ¿ah? Las encuestas de este último tiempo tampoco han ayudado mucho en este tipo de situaciones que son trascendentales. Según las encuestas, Donald Trump no era presidente en Estados Unidos, y según las encuestas, Inglaterra seguía en la Unión Europea, y hoy en día tenemos a Donald Trump sentado en la presidencia de Estados Unidos y a Inglaterra con el Brexit. Y eso tiene que ver mucho con que las percepciones de la ciudadanía en un determinado plazo también pueden variar. Si bien hay una gran cantidad de gente que quiere una nueva constitución, efectivamente el desorden en las propias filas que queremos cambiar la constitución y la campaña que puede hacer la derecha puede llevar las cosas a situaciones no pensadas. No hasta el punto de que no hagamos una nueva constitución, pero sí al punto de que los porcentajes se acerquen bastante. Y eso también nos deja en un pie complicado, porque después hay que elegir a los constituyentes. ¿Mm? Y la gente que, si bien no son vinculantes, hay varios meses entre una elección, que el plebiscito de abril, y la elección de octubre, pero efectivamente si yo tomé la decisión de que no quiero una nueva constitución, y eso va creciendo con el tiempo, lo más probable es que esa gente después vote por las personas que estuvieron, que la convencieron para votar que no haya una nueva constitución. Entonces, el proceso que se puede vivir es un proceso de pérdida de apoyo, producto del desorden propio y de que la derecha, en forma mayoritaria, está armando un comando por que no existe una nueva constitución. Entonces, lo que estás planteando es que en la eventualidad que siguieran existiendo, o en el escenario eventual que hay ahora de 4 comandos distintos y no llegáramos a un acuerdo, poniendo una fecha tentativa cualquiera, marzo, en que todos los partidos que son hoy día de oposición eh, estén juntos para enfrentar este proceso de constituyente, del apruebo o no apruebo la Constitución, y consecutivo a eso, no nos acompañemos todos juntos a las elecciones, con la consecuencia que trae ello, que es ponerte de acuerdo también con la cantidad de nombres y todo. Podríamos tener como consecuencia, por ejemplo, que si aprobáramos la Constitución y que no tuviéramos los quórums necesarios para poder hacer las reformas que de alguna forma la sociedad y la ciudadanía ambiciona, que son cambios fundamentales y de fondo de la Constitución. Corremos el riesgo de efectivamente hacer todo un proceso. Vamos a ponernos en el caso de que efectivamente la gente, como al parecer se puede producir, y lo más probable que se produzca hasta el momento, vaya a votar y diga nueva constitución. Y que además sea realizada por una convención 100% electa.
¿cierto? Pero hasta ahora ninguna de las fuerzas de oposición ha dicho cuáles son las cosas que quieren ingresar a la Constitución. O sea, no se ha entrado al debate de fondo de lo que tiene que llevar la Constitución, pero además el armar la lista bajo la lista para postular los nombres a la constituyente, para poder ser electo, se da con el mismo sistema proporcional que los diputados. ¿Qué es lo que pasó en la elección de diputados? Porque la tenemos hace 2 años, el sistema ya está aprobado. El sistema electoral chileno premia a aquellas agrupaciones que son capaces de juntarse en una sola lista. Es por eso que la derecha, sacando el 37% de los votos, obtiene el 46% de los diputados. En la elección de diputados anterior, la centroizquierda fue en 4 listas. La Democracia Cristiana, la ex Nueva Mayoría sin la Democracia Cristiana, los regionalistas y el Frente Amplio. Y con todo el resto de la votación se sacaron solamente 10 diputados de diferencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué va a hacer la derecha? La derecha va a ir en una sola lista para sus constituyentes. Y si nosotros volvemos a repetir el escenario de las 4 listas parlamentarias, o lo que está pasando con los 4 comandos, y si cada comando y cada agrupación que está armando su comando va a presentar su lista, y a eso le sumamos además listas de independientes que se puedan presentar en los distritos de gente de centro izquierda, la dispersión va a ser tal que podemos obtener una mayoría importante en votos y eso no quede reflejado en la cantidad de personas electas para la convención constituyente. Vamos a tener enormes problemas para poder incorporar en la Constitución o darle en sentido a los derechos que queremos que estén en la Constitución, que nos está solicitando la ciudadanía. Y el resultado puede ser, en el peor escenario, es que efectivamente tengamos más de la mayoría absoluta, pero no nos den ni para los 2/3, ni para los 3/5, porque no nos pusimos de acuerdo anteriormente. Podemos llegar a hacer todo un proceso, con plebiscito de entrada, con elección de constituyente, con paridad de género, con escaño reservado, con igualdad para los independientes, y el resultado de esa constitución ser el hermano chico de la constitución del 80. Si eso sucede así, vamos a estar en el plebiscito de salida para todos aquellos que creemos en una nueva constitución en el peor de los escenarios. Porque le vamos a tener que presentar a las mismas personas que nos dieron el voto una constitución que la van a mirar y van a decir, pero si estos son casi iguales estas constituciones. Porque no nos pusimos de acuerdo para tener mayoría en la elección de constituyentes para poder realizar reformas profundas. ¿Y quién va a salir fortalecido de ese proceso? La derecha, que va a decir, miren, tuvimos un proceso totalmente democrático. 2 plebiscitos, convención constituyente, todo el mundo se pudo presentar, paridad de género, escaños para el pueblo originario, los independientes, todo el mundo. Y al final tuvimos una constitución que representa todavía los valores y las ideas fundamentales de nuestra derecha tradicional. Y nosotros vamos a tener que dar la cara por no habernos puesto de acuerdo a toda esa gente que nos va a decir, chuta, ¿y hicimos todo esto para qué?